Acá hay un ejemplo donde se ve los distintos sitios donde se puede excretar la droga, no solo a nivel renal, que es el sitio por excelencia, sino a nivel de las vías biliares, tubo digestivo. Si hay circuito enterohepático, vuelve al plasma. Acá dice que hasta a nivel salival y a nivel de los pulmones también puede haber excreción. Este es un gráfico simplemente para que vean los distintos tipos de sistemas por donde se puede excretar. Y vamos a terminar hablando, porque si no se hace muy largo, de la función del riñón en la farmacocinética. Esto, ustedes lo saben de fisio, pero lo vamos a repasar un poquito. Vamos a dividir la función general del riñón en tres grandes funciones. La filtración a nivel de glomérulo, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Hace poco estuve corrigiendo exámenes donde algunos chicos se confundían la secreción con la reabsorción, los mecanismos. Y la verdad que son bastante distintos, y ahora lo vamos a ver. ¿A dónde se produce la filtración? A nivel del glomérulo. ¿Sí? ¿De qué depende la filtración? El tamaño del poro por el cual se filtra es suficientemente grande. Depende del flujo glomerular y de la unión a proteína que tenga ese. Cuanto más unido, ¿se va a filtrar más o menos? Menos, ¿está bien? Y el flujo, bueno, no es lo mismo, el flujo depende mucho del estado fisiológico. El paciente está chocado, obviamente el flujo va a estar comprometido, obviamente, ¿no? Esas cosas pueden depender del estado fisiológico. Bueno, eso en cuanto a la filtración glomerular. Faltaría decir que este es un proceso, si quieren anótenlo, prácticamente insaturable. Eso es muy importante para la clase que viene, vamos a ver cómo afecta eso a la eliminación de un fármaco, la saturación de sus mecanismos de eliminación. Entonces, esto en cuanto a la filtración glomerular. En cuanto a la secreción tubular que se produce a nivel del túbulo proximal, acá dice transporte ligado al sodio, es un poquito más complejo, lo tienen en la guía, ahora no se los voy a explicar, porque no tiene mucho sentido, pero es un cotransporte en un caso sodio dependiente y el otro es dependiente de protón, que depende a su vez del sodio, pero no importa. Bueno. Lo importante es que es un transporte que se hace activo, contragradiente, se secreta contragradiente, por eso se gasta ligado al sodio o ligado a una bomba de protones, pero contragradiente. Y los factores importantes son, bueno, el flujo renal, pero además la afinidad que tenga la droga por el portador, porque hay transportador para ácidos y para bases, y se produce competencia entre las distintas drogas por ese transportador. De nuevo, supongamos que estamos en la aspirina y la penicilina, que es también una droga ácida. Para eliminarse van a competir, porque van a usar el mismo sistema de transportadores. Como consecuencia de esa competición, ¿qué va a pasar con la vida media? Va a aumentar. Una se va a ver, digamos, prácticamente una no va a aumentar, que va a ser la que tenga más afinidad, y el otro, que quede relegado, va a aumentar la vida media. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Es decir, acá se producen otras interacciones a nivel de drogas. De nuevo, ácidos van a interactuar con ácidos y bases con bases, porque van a competir a nivel del transportador, a nivel de la secreción. ¿Está bien? Entonces, la secreción es un proceso que se realiza contragradiente. La reabsorción es lo que ocurre a nivel de todo el túbulo y generalmente por difusión simple, ¿sí?, se produce, acompañando la entrada de agua. ¿Y cuáles son los factores importantes? Los de la difusión simple. El pH de la orina del túbulo, y el pK de la droga. Porque esas dos cosas, ¿qué me van a determinar? pH de la orina y pK de la droga, ¿qué me determinan? La fracción no ionizada. Cuanto más fracción no ionizada, más se va a reabsorber. Cuanto menos fracción no ionizada, menos se va a reabsorber y se va a eliminar más, porque si no se reabsorbe, se elimina. Y la solubilidad de la droga, la liposolubilidad de la droga. Es decir, si la droga es más liposoluble o menos liposoluble, se va a reabsorber más o se va a reabsorber menos. Bueno, y finalmente les quería comentar que puede estimarse la fracción de droga que se secreta, o sea, algunas drogas se secretan solo por ultrafiltración, no sé, eso es más teórico que la realidad, no sé, la creatinina, pero bueno. Otras se secretan en parte por secreción, en parte por ultrafiltración. Entonces, ¿cómo podemos saber si una droga
¿se está secretando activamente o no? Bueno, usando un competidor, por ejemplo, si es un ácido probenecid, si es una base cimetidina, y viendo si disminuye el clearance de esa droga. Después vamos a calcular bien el clearance en la clase que viene, pero es una idea de cuánto se elimina, ¿no? Bueno, midiendo la cantidad que se pierde. Si con el competidor se elimina menos, quiere decir que se está secretando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cómo podemos saber si se reabsorbe? Porque hay drogas que prácticamente no se reabsorben. Bueno, cuando en ausencia de secreción, o sea, con competidor, si se secreta, en ausencia de secreción, el clearance es menor que el de creatinina. Porque ¿qué pasa con la creatinina? ¿Se reabsorbe o no? Entonces, bueno, si es menor, es que se está reabsorbiendo. ¿Se entiende? Bueno, el mismo organismo puede modificar el pH de la orina, tanto del tubo proximal como del distal, y eso tiene consecuencias. El organismo lo que hace, por ejemplo, es variar el pH de la orina y con esa variación va a permitir que se elimine más o menos un determinado compuesto. Si es más ácido, un ácido se va... ahora ya que estamos, para terminar. Si la orina es más ácida, ¿quién se va a eliminar más, un ácido o una base? Una base. ¿Por qué? Porque la base está ionizada y no se puede... Ahora sí estamos. Y en orina básica, lo opuesto, ¿no? ¿Se entiende? En orina básica, ¿quién se elimina más? Un ácido. ¿Está bien? Bueno, con eso ya saben muchísimo. Acá tenemos un ejemplo de un problema que bien podría ser un problema del examen. Pues la parte del problema de los exámenes es un enunciado con 3 ítems.